¿Y si te dijera que la guerra que estás viendo explotar en Oriente Medio es una farsa? Que toda la narrativa de odio ancestral entre Irán e Israel, que te repiten los noticieros día y noche, fue cuidadosamente manipulada para ocultar una verdad mucho más profunda y aterradora? ¿Y si existiera una profecía secreta, un texto antiguo que no solo predijo el conflicto actual con una precisión que hiela la sangre, sino que revela el plan maestro que se está desarrollando detrás de las cortinas? Prepárate, porque estás a punto de embarcarte en un viaje hacia el corazón de un misterio que ha sido censurado por siglos. Sé que sientes esa inquietud en tu espíritu, ese vacío que dejan las explicaciones oficiales, esa sensación de que hay algo que no encaja en el rompecabezas del mundo. Has dudado de lo que te han enseñado, has sentido el peso del engaño religioso y has buscado una verdad más pura, una conexión directa, sin intermediarios. Esa búsqueda te ha traído aquí, ahora. En este video vamos a desenterrar los secretos que los poderes fácticos no quieren que sepas. Vamos a revelar la alianza prohibida entre estos dos enemigos, a decodificar la profecía bíblica que se está cumpliendo ante nuestros ojos y a abrir las páginas de un libro apócrifo que la Iglesia prohibió por el miedo a la verdad que contenía. Si te quedas hasta el final, no solo entenderás la guerra, entenderás el mundo y tu lugar en él. Te aseguro que esta revelación puede ser la llave que tu alma siempre ha estado buscando para iniciar un verdadero despertar espiritual. Pero antes de que revelemos el primer secreto, necesito que hagas algo. Necesito que declares tu intención. Comenta ahora mismo aquí abajo: quiero saber la verdad sin filtros. Esto no es solo un comentario en un video. Es un acto público, una declaración espiritual de que tu alma está lista para dejar atrás la mentira. Ahora, si estas palabras ya están tocando una fibra profunda en tu corazón, deja tu me gusta. Cada me gusta es una señal de luz, una energía que se suma a este despertar colectivo. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa esa campana de notificaciones. Pero no lo hagas por mí ni por este canal. Hazlo por tu propio camino. Hazlo por tu alma, para asegurarte de no perderte ni una sola de las revelaciones que están por venir y que el sistema intentará silenciar. ¿Estás listo? El viaje hacia la verdad prohibida comienza ahora. Seguramente has visto las noticias, las imágenes de misiles cruzando el cielo nocturno, la tensión palpable entre Irán e Israel que parece poder incendiar el mundo en cualquier momento. La historia que nos cuentan, la que repiten hasta el cansancio en todos lados, es que siempre ha sido así, que son enemigos ancestrales, destinados a odiarse por una enemistad que se pierde en la noche de los tiempos. Pero, ¿y si te dijera que esa narrativa es una de las mentiras más grandes y mejor guardadas de nuestra era? ¿Y si toda esa hostilidad que vemos hoy no es más que el resultado de una historia que fue deliberadamente manipulada, enterrada para que nadie hiciera las preguntas correctas? Prepárate, porque la verdad que estás a punto de descubrir no solo cambia el pasado, sino que redefine por completo el presente. Este es el primer velo que vamos a rasgar juntos, el primer secreto que sale a la luz. Es una historia prohibida, una revelación que muchos poderosos no quieren que escuches, porque la verdad, amigo mío, es que la base de este conflicto no es el odio eterno, sino una traición de proporciones bíblicas, un pacto oculto que tuvieron que borrar de la historia para justificar la guerra que vemos hoy. Este es el comienzo del despertar espiritual que te prometí. Y aquí es donde la verdad oficial se quiebra por completo. Resulta que, lejos de ser enemigos eternos, Irán e Israel fueron una vez aliados. Y no hablo de una alianza tibia o distante, sino de una asociación estratégica, profunda y, sobre todo, secreta. Durante el régimen del Shah en Irán, ambos países eran como dos náufragos que se aferraban a la misma tabla en un océano de hostilidad. ¿Te imaginas eso? Dos naciones hoy en día dispuestas a aniquilarse mutuamente, compartiendo secretos, estrategias y un destino común. Esta era la llamada doctrina de la periferia, una estrategia brillante y pragmática diseñada por Israel para sobrevivir, para contrarrestar a los gigantes árabes que amenazaban con devorarlo. Irán, de hecho, fue el segundo país de mayoría musulmana
en reconocer al Estado de Israel. Piensa en lo que eso significa. Es un hecho tan disruptivo, tan contrario a la narrativa actual, que parece sacado de una novela de espías, pero no lo es. Es la verdad histórica, una verdad que ha sido censurada y ocultada porque no encaja en el guión de guerra y odio que nos quieren vender. Este es el primer misterio que debemos desentrañar para entender la profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Esto fue lo que la Iglesia y los poderes fácticos nunca quisieron que supieras. Esta alianza prohibida no era solo un acuerdo en un papel, era una cooperación activa y multifacética que moldeó el poder en todo el Medio Oriente. Israel, con su avanzada tecnología, no solo vendía armas a Irán, entrenaba a su más temida y brutal policía secreta, la Savak. Sí, lo has oído bien, los agentes israelíes capacitando a los hombres que mantenían al Shah en el poder con puño de hierro. A cambio, Irán se convirtió en el salvavidas de Israel, su fuente vital de petróleo, bombeando oro negro a través de acuerdos bilaterales ocultos que desafiaban todos los boicots árabes. Era una simbiosis perfecta y secreta. Mientras el mundo veía una cosa en la superficie, en las profundidades se tejía una red de poder que beneficiaba a ambos. Era un pilar de estabilidad construido sobre un secreto compartido. ¿Por qué este capítulo de la historia fue arrancado de los libros? Porque si la gente supiera que esta hermandad existió, se daría cuenta de que el odio actual no es natural, es fabricado, es una construcción deliberada, y entender esto es el primer paso para tu despertar espiritual y para descifrar el engaño. Y aquí es donde todo cambió, donde la luz se apagó y comenzó la era de la oscuridad. El año 1979 no fue solo una revolución, fue un cataclismo, un sismo espiritual que no solo derribó a un rey, sino que demolió el alma de esa alianza oculta. La revolución islámica, con el Ayatolá Khomeini a la cabeza, no fue un simple cambio político, fue una reconfiguración ideológica total, una purga de la verdad anterior. De la noche a la mañana, Israel, el antiguo socio, fue rebautizado. Se convirtió en el pequeño Satán, un tumor cancerígeno que debía ser extirpado del mapa. Todos los lazos, todos los acuerdos, todos los secretos compartidos fueron quemados en la pira de la nueva teocracia. La identidad misma de la nueva República Islámica se forjó sobre la base de odiar a Israel, de oponerse a él hasta el fin. El conflicto dejó de ser geopolítico para convertirse en algo mucho más profundo y peligroso, una guerra existencial, una misión religiosa. La verdad de la alianza fue declarada una herejía prohibida, un pasado que debía ser negado y olvidado para siempre. Esta violenta transformación es la clave oculta para entender por qué la paz parece imposible hoy. Si esto removió algo dentro de ti, si sientes que tu visión del mundo acaba de ser sacudida, comenta ahora: estoy listo para la verdad que escondieron. Hazlo como una declaración, un acto de que eliges el despertar sobre la ignorancia. Esta fue la frase que intentaron enterrar para siempre. Irán e Israel, aliados. La herida abierta en 1979 es la que sigue sangrando hoy, la que alimenta los misiles y las declaraciones de guerra. La transformación de un aliado estratégico en un enemigo existencial no fue un accidente de la historia, fue el plan maestro. Al convertir la rivalidad en el pilar central de su identidad revolucionaria, el régimen iraní se aseguró de que el conflicto fuera irresoluble. ¿Cómo negocias con alguien cuya propia existencia depende de tu destrucción? Ya no se trata de territorios o de recursos, se trata de una profecía autocumplida de aniquilación. Este es el verdadero secreto que se oculta detrás de las noticias. La guerra no es solo política, es el motor de una ideología, una guerra que se volvió espiritual, una batalla por la narrativa, por el alma misma de la región. Y entender esta fractura, esta traición fundamental, es absolutamente crucial, porque esta guerra sombría que emergió de las cenizas de una amistad prohibida fue solo el comienzo. Lo que vino después, la red de terror y el enfrentamiento tecnológico que se desató en las sombras, es aún más perturbador y nos acerca peligrosamente a la profecía final. Ahora que sabes la verdad sobre esa alianza rota, esa amistad prohibida que fue sepultada bajo las cenizas de la revolución, debes entender lo que nació de esa traición.
porque la guerra no terminó en 1979. No, para nada. Simplemente se volvió invisible, se escondió en las sombras, como una enfermedad que corroe un cuerpo desde adentro sin que nadie lo note, hasta que es demasiado tarde. Tras la ruptura, el enfrentamiento directo era demasiado arriesgado, demasiado costoso, así que Irán diseñó una nueva forma de combatir, una estrategia cobarde, pero increíblemente efectiva: la guerra asimétrica, la guerra a través de otros. Dejó de ser un combate de nación contra nación para convertirse en un juego de ajedrez macabro, donde los peones eran vidas humanas, financiadas y movidas a distancia. Esta es la verdad oculta de las últimas décadas. Una guerra no declarada, una sangría constante y silenciosa que fue diseñada para desestabilizar, para sembrar el caos y para mantener a Israel bajo una amenaza perpetua sin que Irán tuviera que disparar un solo misil desde su territorio. Este es el misterio de la Guerra Sombría, una era de violencia encubierta cuyo secreto es fundamental para entender por qué la profecía de una guerra total está a punto de cumplirse. Pero la guerra no se detuvo, simplemente se volvió clandestina. Para librar esta guerra oculta, Irán no movilizó a su ejército, hizo algo mucho más siniestro. Tejió una red de representantes, un ejército de sombras conocido como el Eje de la Resistencia. ¿Has oído hablar de Hezbollah en el Líbano? No nacieron de la nada. Fueron creados, armados y financiados por Irán en 1982. ¿Y qué me dices de Hamás y la Yihad Islámica en Gaza? Son los receptores de su dinero, sus armas y sus órdenes. Lo mismo ocurre con los hutíes en Yemen y las milicias en Irak. Son los tentáculos de un mismo monstruo, marionetas en un teatro de crueldad cuyo director de orquesta se sienta en Teherán. El plan era diabólicamente simple: usar a estos grupos para atacar a Israel constantemente, para desangrarlo poco a poco, manteniendo una negación plausible. No fuimos nosotros, decían, mientras las armas y el dinero fluían en secreto. Esta es la verdad manipulada que los medios a menudo ignoran. No son conflictos aislados, es una sola guerra, orquestada y perpetuada desde un centro de poder que perfeccionó el arte de matar con las manos de otros. Es una estrategia que envenenó el alma de la región, un despertar a la cruda realidad de la guerra moderna. Y entonces, el juego cambió a un nivel aterrador, el nivel atómico. Mientras el mundo se distraía con los cohetes de Hamás y las emboscadas de Hezbollah, el verdadero peligro, la amenaza definitiva, crecía en secreto bajo el desierto iraní. El programa nuclear. Este se convirtió en el verdadero corazón del conflicto, el punto de inflamación que lo cambiaría todo para siempre. En 2002, el mundo se quedó sin aliento cuando se reveló la existencia de instalaciones nucleares clandestinas en lugares como Natanz y Arak. Era la confirmación del peor de los miedos. Irán no solo quería una guerra de guerrillas, buscaba el poder prohibido, el arma definitiva, el fuego de los dioses que le daría la capacidad de cumplir su profecía de borrar a Israel del mapa con solo pulsar un botón. Esta revelación marcó el inicio de una nueva fase en la Guerra Sombría, una mucho más tecnológica, secreta y desesperada. Era una carrera contra el tiempo. ¿Podría Israel y sus aliados detener a Irán antes de que obtuviera la llave del apocalipsis? Este misterio desató una guerra dentro de la guerra, una que se luchó en el ciberespacio y con asesinatos selectivos. El virus que inició la Tercera Guerra Mundial en secreto. La respuesta de Israel y Estados Unidos fue un arma que el mundo nunca había visto, algo sacado de una pesadilla de ciencia ficción. No era una bomba, era un fantasma digital. Su nombre, Stuxnet, un virus informático, un arma hecha de código, diseñada con un solo propósito: destruir el programa nuclear iraní desde adentro. Imagina la escena: los mejores científicos iraníes, en sus instalaciones más secretas y protegidas, viendo con horror cómo sus centrifugadoras más avanzadas, máquinas de millones de dólares, comenzaban a girar fuera de control y a hacerse pedazos sin ninguna explicación. No hubo explosiones, no hubo ataques aéreos. Fue un ataque perfecto, invisible, indetectable. Un misil digital que viajó por Internet
y causó una destrucción física masiva. Esta fue la primera gran batalla de la ciberguerra mundial, un secreto de Estado que demostró que el campo de batalla del futuro ya estaba aquí. La verdad es que la guerra ya no se libra solo con balas y bombas, sino con algoritmos y código, una guerra manipulada donde ni siquiera sabes quién te está atacando. Si te das cuenta de que la guerra ya no es lo que creías, si entiendes que se libra en lugares que no podemos ver, comparte este mensaje. El mundo necesita este despertar. Y cuando los fantasmas digitales no eran suficientes, el conflicto se volvió aún más personal y brutal. Comenzó una campaña de sabotaje y asesinatos selectivos. Científicos nucleares iraníes empezaron a morir en circunstancias misteriosas. Explosiones inexplicables sacudían instalaciones militares y nucleares, como la de Natanz en 2020. Pero el clímax de esta guerra secreta llegó con el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, el cerebro del programa nuclear iraní. No lo mató un espía con una pistola. Lo eliminaron con una ametralladora controlada por satélite e inteligencia artificial, montada en una camioneta en medio de la carretera. Piensa en eso. Un asesinato del futuro, ejecutado por un operador a miles de kilómetros de distancia. Esta ya no es una guerra normal. Es una cacería tecnológica donde no hay dónde esconderse. Décadas de esta violencia oculta, de esta guerra de sombras, acumularon una presión insoportable. Era un dique agrietado, conteniendo un océano de odio que estaba a punto de reventar. El equilibrio secreto estaba a punto de romperse, y la profecía exigía un enfrentamiento abierto. Décadas de presión acumulada en las sombras, de asesinatos silenciosos y sabotajes secretos, no podían contenerse para siempre. Como una represa llena de grietas, el frágil equilibrio estaba destinado a romperse. Y la primera fisura catastrófica llegó el 7 de octubre de 2023. Ese ataque, apoyado públicamente por Irán, fue el catalizador, la chispa que encendió un reguero de pólvora que había sido cuidadosamente esparcido durante años. En ese momento, la vieja doctrina de la contención, de la guerra oculta y la negación plausible se hizo polvo. Las reglas del juego se rompieron. Ambas naciones fueron empujadas a un territorio desconocido y aterrador, un lugar donde las máscaras caen y las verdaderas intenciones quedan al descubierto. El mundo contuvo la respiración, porque todos los que conocían la verdad oculta de esta relación sabían que esto no era un incidente más. Era el principio del fin de la era de los secretos. La guerra sombría estaba a punto de dar paso a un infierno a cielo abierto, y la revelación final se acercaba. La era de los secretos había terminado. La guerra abierta acababa de comenzar. Y entonces, el 13 de junio de 2025, el león rugió. En una operación de una audacia y escala sin precedentes, bautizada como Operación León Ascendente, Israel decidió que la espera había terminado. Más de 200 de las aeronaves más avanzadas del planeta surcaron los cielos en una sola oleada, en un ataque preventivo masivo diseñado para decapitar la ambición más prohibida de Irán. Sus objetivos eran el corazón del programa secreto iraní, las instalaciones nucleares de Natanz, Isfahán y Arak, pero no solo atacaron edificios, fueron a por los líderes. Figuras de altísimo nivel, incluyendo al jefe de la Guardia Revolucionaria y a varios de los científicos clave del programa nuclear, fueron eliminados en un golpe quirúrgico y devastador. Fue una declaración de intenciones escrita con fuego y misiles. Israel ya no jugaría al juego de las sombras. Estaban llevando la guerra directamente a la puerta de su enemigo, buscando arrancar de raíz el origen de la amenaza. Un acto de una agresividad total, un secreto a voces que finalmente se manifestaba a la vista de todos, y por primera vez, el terror llovió sobre Tel Aviv. La respuesta de Irán fue todo lo que Israel temía y más. Fue instantánea, masiva y sin precedentes. Múltiples oleadas de misiles balísticos y enjambres de drones suicidas fueron lanzados contra el corazón de Israel. Las sirenas antiaéreas aullaron en Tel Aviv, en Haifa, en cada rincón del país. Pero esa noche, algo cambió para siempre. Esa noche, el mito de la invencibilidad se rompió. Por primera vez en la historia, los misiles iraníes lograron penetrar el legendario y sofisticado sistema de defensa.
la cúpula de hierro. El escudo que se creía impenetrable fue superado. El resultado fue el caos y la muerte en las calles. Edificios residenciales convertidos en ruinas, centrales eléctricas vitales destruidas y el sonido de las explosiones retumbando en ciudades que hasta entonces se sentían seguras. La verdad de la guerra, en su forma más brutal, había llegado a casa. Ya no era un conflicto lejano en Gaza o Líbano. Estaba allí. Este fue el despertar más cruel para millones de personas. El precio del fin de los secretos se pagó con sangre inocente. El saldo de esta primera confrontación directa fue aterrador. Decenas de muertos en Israel, gente común que cenaba en sus casas o dormía en sus camas, víctimas de un escudo que falló. La infraestructura crítica del país quedó herida, demostrando una vulnerabilidad que nadie creía posible. Del otro lado, los ataques israelíes dejaron más de 200 muertos en Irán. La era de la negación plausible, de los ataques anónimos y las explosiones misteriosas había terminado de forma sangrienta y definitiva. Ya no había vuelta atrás. Las líneas se habían cruzado, las cartas estaban sobre la mesa y la guerra abierta, esa que todos temían pero que la profecía parecía anunciar, había comenzado. El mundo observaba horrorizado, no solo por la violencia, sino porque esta escalada se sentía diferente. Se sentía como el cumplimiento de algo mucho más antiguo y siniestro. La verdad oculta ya no estaba oculta, estaba siendo transmitida en vivo para que todo el mundo la viera. Si sientes la gravedad de este momento, la solemnidad de esta revelación, escribe en los comentarios que la verdad nos guíe a la paz. Tu intención se suma a la de miles que buscan un despertar, y en medio del caos, de los escombros y de los gritos, una palabra comenzó a susurrarse en todo el mundo, primero en voz baja y luego con una fuerza imparable: profecía. La gente, desesperada por encontrar sentido a un horror que desafiaba la lógica política, comenzó a apartar la mirada de las noticias y a volverla hacia textos antiguos, hacia escrituras que habían sido ignoradas o consideradas meros mitos. Porque la forma en que esta guerra estaba estallando, las naciones que se estaban alineando, la misma naturaleza del conflicto, todo parecía extrañamente familiar. Parecía haber sido advertido. La escalada no se sentía como una simple crisis geopolítica. Se sentía como el telón que se levanta en el último acto de un drama cósmico. Y lo que encontraron en esos textos prohibidos y proféticos es la clave de todo nuestro misterio, una revelación que puede sacudir los cimientos de tu fe. En medio del caos, del miedo y de la confusión de una guerra que nadie parecía poder explicar, la gente comenzó a buscar respuestas en el único lugar que quedaba, en lo antiguo, en lo sagrado, en lo profético. Y un nombre, un libro, comenzó a resonar con una fuerza aterradora: Ezequiel. No es solo un libro de la Biblia, es una crónica mística, un texto escrito hace más de 2500 años por un profeta que tuvo visiones de una lucidez tan brutal que muchos lo han calificado como un texto prohibido para los débiles de espíritu. Durante siglos, la Iglesia y los eruditos han debatido si sus palabras eran meras metáforas, alegorías de batallas espirituales. Pero hoy, mientras vemos las noticias, sus escritos parecen menos una alegoría y más un noticiero del futuro. Es una profecía tan precisa, tan detallada, que leerla hoy es como ver el reflejo de nuestros propios titulares en un espejo de hace 2 milenios. Este es el misterio que vamos a desvelar ahora, la verdad que se ocultó a plena vista, esperando el momento exacto para su revelación. El futuro fue escrito hace 2500 años. La profecía registrada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel describe un evento cataclísmico que ocurrirá en los últimos días. Habla de un gran líder al que nombra Goge de la tierra de Magoge, príncipe soberano de Meseque y Tubal, que surgirá para formar una coalición masiva de naciones. ¿Y cuál es el objetivo de esta alianza? Invadir la tierra de Israel. Pero aquí viene el detalle más escalofriante: la primera revelación que congela la sangre. La profecía especifica que este ataque ocurrirá en un tiempo en que el pueblo de Israel haya sido recogido de entre muchos pueblos y esté viviendo en seguridad en su propia tierra. Piensa en eso por un segundo.
Una descripción que no tuvo ningún sentido durante casi 2 milenios, cuando los judíos estaban dispersos por el mundo, pero que hoy es la descripción exacta y literal del moderno Estado de Israel, reunido en 1948. ¿Cómo pudo un profeta, hace 2500 años, describir con esa precisión la realidad geopolítica de nuestro tiempo? Este es el primer sello de la profecía que se rompe ante nuestros ojos. Y aquí, la profecía nombra a los invasores. Este texto antiguo no habla en términos vagos. El espíritu que guió a Ezequiel le hizo escribir una lista específica, un mapa de guerra de los enemigos que se unirían a Gogue, y los nombres resuenan hoy con un eco perturbador: Persia, Etiopía y Libia, Gomer y Bet Togarma del extremo norte, Persia, Cus, Fut, Gomer. Nombres antiguos que parecen sacados de un mapa polvoriento. Pero este no es un mapa del pasado, es un organigrama de la guerra que está por venir. Durante siglos, este fue un misterio profundo. ¿Quiénes eran estas naciones? ¿Por qué fueron elegidas y nombradas? Es un secreto divino, un código que solo podría ser descifrado en la generación que viera cumplirse la profecía. Es una verdad que fue sellada, esperando el despertar de aquellos que tuvieran ojos para ver y oídos para oír. Cada nombre es una pieza del rompecabezas, y como veremos, estas piezas están encajando ahora mismo con una precisión matemática y aterradora. Pero el clímax de esta profecía no es una victoria humana. Y esto es quizás lo más impactante y transformador de toda la revelación de Ezequiel. La profecía no describe una victoria militar de Israel. No habla del domo de hierro ni de su poderoso ejército. De hecho, describe a Israel como una víctima a punto de ser devorada. El clímax, el punto culminante de esta guerra, es una intervención divina, directa y cataclísmica. El texto dice que Dios mismo destruirá a los ejércitos invasores, y lo describe con un lenguaje apocalíptico que sacude el alma. Habla de un gran terremoto, de peste y sangre, y de hacer llover lluvias torrenciales, piedras de granizo, fuego y azufre sobre la coalición invasora. Es una verdad tan cruda, tan poderosa, que desafía toda la teología moderna y la política. No es una guerra de hombres, es el escenario de una manifestación divina. Es el tipo de verdad espiritual que ninguna institución, ni siquiera la Iglesia, puede contener o controlar. Es Dios reclamando el escenario de la historia. Si sientes el poder de estas palabras antiguas resonando en el presente, si te das cuenta de que esto trasciende la política, comenta: la profecía se está revelando. Tu voz se suma a la de los que están despertando. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito de tanto horror, de una intervención tan dramática? La profecía lo deja meridianamente claro, y esta es la revelación final y más profunda. El propósito declarado de este evento no es salvar a una nación, sino enviar un mensaje al mundo entero. Dios declara en el texto que hace todo esto para ser engrandecido y santificado, para ser conocido a los ojos de muchas naciones. En otras palabras, esta guerra apocalíptica es el catalizador forzado para un despertar espiritual a escala planetaria. Es el evento que hará que toda la humanidad, todas las naciones, todas las culturas, se vean obligadas a reconocer una realidad superior que han ignorado durante siglos. El conflicto no es el fin, es un medio para una revelación global. Pero la pregunta que ahora quema en la mente de todos, la clave que lo conecta todo con nuestro presente, es: ¿quiénes son estas naciones hoy? ¿Quién es la Persia moderna? ¿Y quién es Gogue, ese misterioso líder del norte? Porque el mapa de la profecía se está superponiendo al mapa de nuestras noticias, y la imagen que emerge es la verdad más impactante de todas. Ahora agárrate fuerte, porque vamos a hacer algo que muchos consideran peligroso, incluso prohibido. Vamos a tomar ese mapa profético de Ezequiel y a superponerlo sobre nuestro mundo del siglo XXI. Esta es la parte de la revelación que incomoda a los gobiernos y que las instituciones religiosas a menudo prefieren callar, porque deja de ser una historia antigua y se convierte en una acusación directa, en un señalamiento a las naciones que hoy mismo protagonizan los titulares. El misterio de los nombres antiguos está a punto de ser descifrado,
Y la verdad que emerge es tan clara, tan evidente, que te preguntarás cómo pudimos haberla ignorado durante tanto tiempo. Este no es un ejercicio académico, es un llamado urgente al despertar espiritual, porque las piezas del rompecabezas de Ezequiel están encajando frente a nosotros, y la imagen que forman es la de una guerra inminente. El secreto oculto en los nombres está a punto de ser revelado. La primera pieza del rompecabezas. Persia es Irán. Comencemos por la clave más obvia, la más innegable y escalofriante. La profecía nombra a Persia como uno de los principales miembros de la coalición invasora. No hace falta ser un historiador para saber esto. La antigua Persia es geográficamente y culturalmente el Irán de hoy. No hay debate posible. El mismo imperio, la misma tierra. Piensa en lo que esto significa. El profeta, hace 500 años, señaló a la nación que hoy es la principal antagonista de Israel, su enemiga jurada, la que financia el eje de la resistencia y la que promete borrarla del mapa. La primera y más importante pieza del mapa profético encaja a la perfección, sin forzarla. Es la piedra angular de toda esta revelación. Si Ezequiel acertó con esta precisión en el actor principal, ¿qué nos impide creer que acertó en los demás? Esta es la verdad incómoda que muchos quieren ignorar. El principal enemigo de Israel en la profecía es su principal enemigo en la realidad actual. Y los aliados de Persia también están en el mapa profético, pero Irán no viene solo. La profecía de Ezequiel le asigna aliados específicos y sus identidades modernas son igualmente perturbadoras. El texto menciona a Cus, que los historiadores identifican con la región que hoy ocupan Sudán y Etiopía. Menciona a Fut, que corresponde a la Libia moderna, un país hoy sumido en el caos y lleno de facciones que podrían unirse a una causa anti-israelí. Y luego nombra a Gomer y Bet Togarma, que la mayoría de los estudiosos ubican en la región de la Anatolia, lo que corresponde inequívocamente a la Turquía de hoy. Turquía, un miembro de la OTAN pero cuyo gobierno actual usa una retórica cada vez más hostil contra Israel y mantiene lazos estratégicos con Rusia e Irán. El mapa profético se está llenando ante nuestros ojos. La verdad oculta en estos nombres antiguos está dibujando un círculo de naciones alrededor de Israel. Una alianza que hasta hace unos pocos años parecía geopolíticamente imposible, pero que hoy es una realidad emergente. El misterio se está disipando. Y ahora la pieza final y más aterradora del mapa, el líder del norte. La profecía habla de Goge, de la tierra de Magoge, el príncipe soberano de Meseque y Tubal. ¿Y de dónde viene? El texto lo repite varias veces. Del extremo norte. Durante siglos, la identidad de Goge fue el mayor misterio, pero hoy la respuesta parece evidente. Muchos teólogos y analistas señalan una conexión fonética que hiela la sangre entre el hebreo original Rosh, que puede traducirse como príncipe o cabeza, y Rusia, y entre Meseque y Moscú. Los escépticos dirán que es una coincidencia, una manipulación, pero ¿es una coincidencia que la única superpotencia militar ubicada en el extremo norte de Israel sea Rusia? ¿Es una coincidencia que la Rusia de hoy sea el principal aliado estratégico de Irán, la antigua Persia y de Turquía? La profecía describe una invasión liderada por una potencia del norte, aliada con Irán y Turquía. Esa es exactamente la alianza que estamos viendo formarse ahora mismo. Esta es la revelación definitiva, la que lo une todo. Si este mapa profético te acaba de abrir los ojos a la realidad que se está formando, comparte este video. Hay gente que amas que necesita este despertar ahora. El mapa está completo y es una sentencia de guerra. Rusia, Irán, Turquía, Libia, Sudán, una coalición de naciones que coincide de manera espeluznante con la profecía de Ezequiel. Y aquí yace el secreto final y más peligroso de todos, una verdad que va más allá de la profecía misma. Es el riesgo de que se convierta en una profecía autocumplida. Cuando los líderes de estas naciones leen estos textos y empiezan a creer que son actores de un drama divino inevitable, ¿qué incentivo tienen para buscar la paz? La diplomacia se vuelve inútil. La escalada se convierte en el cumplimiento de un destino. La creencia en una guerra inevitable es el catalizador más poderoso para iniciarla. Y esta manipulación espiritual,
donde los hombres se convencen de que están cumpliendo la voluntad de Dios al hacer la guerra, es la fuerza más destructiva del universo. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si esta obsesión con la guerra tiene un origen aún más oscuro? Hay otros textos que la Iglesia consideró apócrifos, demasiado peligrosos para ser leídos, y uno de ellos revela el origen sobrenatural de la guerra misma. Si la profecía de Ezequiel te pareció una revelación impactante, prepárate, porque vamos a descender a un nivel de misterio aún más profundo. Vamos a hablar de los textos perdidos, de los libros que fueron deliberadamente arrancados de la Biblia, de la verdad que la Iglesia primitiva decidió que era demasiado peligrosa, demasiado extraña para ti. Hablamos de los textos apócrifos, una palabra que viene del griego y significa oculto o escondido. ¿Por qué los escondieron? ¿Qué secreto tan poderoso contienen que hizo que los concilios y los obispos sintieran pánico? La historia oficial te dirá que fue por cuestiones de autoría o teología. Pero la verdad es que estos libros revelan una dimensión del conflicto espiritual que el poder religioso no pudo controlar. Y el más importante, el más explosivo de todos, es el libro de Enoc, un texto tan antiguo y revelador que amenaza con reescribir todo lo que crees saber sobre Dios, los ángeles y el origen mismo del mal y la guerra en la tierra. Este es el libro que la Iglesia no quería que leyeras. El libro es atribuido a una de las figuras más misteriosas de toda la Escritura, Enoc, el séptimo patriarca desde Adán. El Génesis solo le dedica unas pocas y enigmáticas frases. Dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió, fue arrebatado, y según este libro prohibido, fue llevado en un viaje a través de los 7 cielos, donde le fueron revelados todos los secretos del cosmos, el futuro de la humanidad, el destino de las almas y, lo más importante, la verdad oculta sobre el origen del mal. Este libro fue tan venerado que es citado en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas. Y aquí está el gran secreto. Mientras la Iglesia romana y protestante lo declararon apócrifo, las iglesias ortodoxas de Etiopía y Eritrea lo conservaron. Para ellos, nunca fue un libro prohibido, es la palabra de Dios. Una verdad que fue censurada en Occidente, pero que un rincón antiguo del cristianismo preservó para nuestro despertar. Y aquí está la revelación que hizo temblar a los cimientos de la religión organizada. La sección más increíble y perturbadora del libro de Enoc es la historia de los vigilantes. El libro revela que un grupo de 200 ángeles, liderados por un ser llamado Azazel, fueron enviados a la tierra para vigilar y guiar a la humanidad. Pero estos seres celestiales rompieron su juramento, cobiaron a las mujeres humanas, descendieron al monte Hermón y forjaron un pacto profano para tomar esposas humanas y tener hijos con ellas. Esta fue la transgresión primordial, la ruptura de la barrera sagrada entre el cielo y la tierra. Fue un acto de rebelión cósmica que no solo desobedeció a Dios, sino que contaminó la creación misma. Esta historia es la explicación prohibida, la verdad oculta detrás del enigmático pasaje del Génesis 6 que habla de los hijos de Dios, que tomaron a las hijas de los hombres. La Iglesia no supo qué hacer con esta revelación tan carnal y directa sobre sus ángeles y prefirió censurarla. La guerra no fue un invento humano, fue un regalo de los ángeles caídos. Esta unión profana tuvo 2 consecuencias catastróficas que definen nuestro mundo hasta hoy. Primero, revela el libro. Los ángeles caídos le enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Azazel, su líder, le enseñó a los hombres el arte de la guerra, cómo fabricar espadas, escudos y corazas. Le enseñó a las mujeres el arte de la vanidad y la seducción con cosméticos y adornos. Otros ángeles enseñaron la hechicería, la astrología y el engaño. En otras palabras, la tecnología, la violencia organizada y la corrupción no son inventos humanos, son una herencia directa de esta rebelión celestial. Segundo, de la unión entre ángeles y humanas nacieron los Nefilim, una raza de gigantes violentos y voraces que oprimieron a la humanidad, consumieron sus recursos y llenaron la tierra de sangre. Este es el origen secreto de la violencia que parece inherente a nuestra especie, un eco de una guerra que comenzó mucho antes de nosotros. Si esta verdad resuena en tu alma,
Si sientes que esto explica el origen del mal que vemos hoy, comenta: la verdad apócrifa me libera. Declara que estás listo para un conocimiento sin censura, pero el secreto más profundo, la revelación final de Enoc, es lo que sucedió después. Cuando estos gigantes, los Nefilim, fueron destruidos en el gran diluvio, sus cuerpos murieron, pero sus espíritus no. Al ser una mezcla profana de lo celestial y lo terrenal, sus espimas no pudieron regresar al cielo y fueron condenados a vagar por la tierra para siempre, como espíritus malignos, como demonios. El libro revela que estos son los espíritus que atormentan a la humanidad, que susurran el odio en los oídos de los líderes, que incitan a la guerra y se alimentan del sufrimiento y la violencia. Esta es una gran teoría unificada del mal. La guerra en el Medio Oriente, los misiles de alta tecnología, el odio entre naciones, no es solo política. Es el eco de una antigua rebelión sobrenatural, una batalla espiritual que se libra en nuestro plano, alimentada por entidades invisibles. Entender esto lo cambia todo. La guerra en la tierra es un reflejo de una guerra en el cielo, y las armas que hoy se usan son el legado maldito de este conocimiento prohibido. Ahora que entiendes el origen espiritual y la profecía que enmarcan este conflicto, debemos bajar del cielo a la tierra. Porque esta guerra, por más cósmica que sea su raíz, necesita ejércitos, dinero y potencias mundiales para librarse. El enfrentamiento entre Irán e Israel no ocurre en un vacío. Es el epicentro de un tablero de ajedrez global donde las grandes potencias mueven sus piezas, jugando una partida mortal por el dominio del mundo. Este no es solo un conflicto regional, es una guerra por delegación, una lucha de poder entre titanes que usan a otras naciones como sus peones. Olvida las conferencias de prensa y los discursos diplomáticos. La verdad oculta es que este conflicto es el escenario perfecto para que Estados Unidos, Rusia y China luchen por sus intereses, lejos de sus propias fronteras, y entender cómo y por qué mueven sus fichas es la revelación que conecta la profecía antigua con el poder y el dinero que gobiernan nuestro mundo moderno. El despertar espiritual también implica ver la manipulación terrenal, la mano invisible que arma a Israel, fe, dinero y profecía. Para entender la guerra, hay que seguir la pista del dinero y de la fe. El principal aliado de Israel, su guardián y benefactor, son los Estados Unidos, pero su apoyo incondicional va mucho más allá de la simple geopolítica. Es un misterio para muchos. ¿Por qué arriesgar tanto por una nación tan pequeña? La verdad oculta, el secreto que rara vez se discute en los medios, es una fuerza ideológica increíblemente poderosa llamada sionismo cristiano. Es una teología política, muy influyente en el evangelicalismo estadounidense, que cree que apoyar al Estado moderno de Israel es un mandato bíblico, una obligación para cumplir la profecía del fin de los tiempos y acelerar la segunda venida de Jesús. Se basan en versículos como Génesis 12:3, «Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quien te maldiga». Esta creencia proporciona una base política interna masiva para una política exterior pro-israelí y anti-iraní, una política que no se guía por el pragmatismo, sino por el deseo de ver cumplida una profecía apocalíptica. Y del otro lado del tablero, los nuevos zares y emperadores mueven sus piezas. Frente al bloque estadounidense-israelí se está consolidando una nueva alianza que parece arrancada directamente de las páginas de Ezequiel. Rusia se ha posicionado como el socio estratégico de Irán. No es solo un aliado diplomático, es su proveedor de armas, de tecnología militar y un escudo en las Naciones Unidas. Moscú juega un juego complejo, condenando los ataques israelíes mientras se ofrece a mediar, todo con el objetivo de expandir su influencia y contrarrestar el poder de Estados Unidos en la región. Y luego está China, el gigante silencioso. Pekín apoya la soberanía iraní, no por amor a su teocracia, sino por un miedo pragmático a la inestabilidad. Su principal preocupación es la economía, es el flujo ininterrumpido de petróleo del Medio Oriente que alimenta sus fábricas. China ve la guerra como una amenaza directa a su prosperidad y por eso se alinea contra cualquier acción que pueda desestabilizar a su proveedor. El tablero de la profecía está perfectamente reflejado en el tablero geopolítico actual.
Si entiendes que esta guerra nos afecta a todos en nuestro bolsillo y en nuestra seguridad, no importa dónde vivas, comparte este video. Es un llamado al despertar colectivo sobre la fragilidad de nuestro mundo. El arma más poderosa de Irán no es un misil, es un estrecho. Y aquí llegamos al arma asimétrica definitiva, la palanca que permite a Irán transformar un conflicto regional en una crisis económica mundial instantánea. Hablamos del estrecho de Hormuz. No es solo un paso de agua, es la yugular de la economía global, la arteria por la que fluye casi un tercio de todo el petróleo que se transporta por mar en el mundo. E Irán tiene el poder de cerrar esa yugular. Con una combinación de minas navales, lanchas rápidas, drones y misiles antibuque, Teherán puede estrangular el comercio mundial y apagar el interruptor de la economía moderna. Esta amenaza convierte el conflicto en un problema personal para ti, para mí, para cada persona en este planeta. La guerra deja de ser algo que ves en la televisión y se convierte en la razón por la que no puedes llenar el tanque de tu coche, por la que los precios en el supermercado se disparan y por la que tu empleo podría estar en riesgo. Este es el secreto de cómo el apocalipsis llega a tu casa. Así es como el Armagedón se traduce en una crisis global. No necesitas fuego y azufre para destruir el mundo. Solo tienes que cerrar el estrecho de Hormuz. Los analistas económicos son claros. En un escenario de guerra total, el impacto sería catastrófico. El precio del petróleo no solo subiría, explotaría, superando los 100 o 120 dólares por barril, y potencialmente mucho más. Esto desencadenaría presiones hiperinflacionarias en todo el mundo. Las cadenas de suministro globales, ya frágiles, se paralizarían. El comercio se detendría. Una recesión o incluso una depresión global no sería una posibilidad, sino una certeza. Esta vulnerabilidad económica es el mecanismo por el cual el conflicto podría alcanzar la escala apocalíptica de la que habla la profecía. La destrucción no vendría de bombas lejanas, sino del colapso de nuestro propio sistema. Una crisis que afectaría a cada ser humano. El tablero está listo, los jugadores están en posición y el arma económica está cargada y apuntando a la cabeza de todos nosotros. ¿Qué falta para el acto final? La retórica, las palabras que convierten un conflicto en una guerra santa. El tablero de ajedrez está dispuesto, las piezas sobrenaturales y geopolíticas están en posición y el arma económica apunta a la cabeza de la civilización. ¿Qué falta? Falta el detonante. Y el detonante, en esta guerra santa, no es un misil, son las palabras. La retórica del Armagedón. Una de las características más alarmantes de este conflicto es cómo los líderes de ambos bandos están usando, de forma explícita y estratégica, un lenguaje religioso y apocalíptico. Esto no es una simple forma de hablar, no son meras metáforas. Es una herramienta de manipulación espiritual, un arma diseñada para transformar un conflicto político que podría tener solución en un deber sagrado, en una batalla innegociable entre el bien y el mal. Están convirtiendo a sus soldados en cruzados y a sus ciudadanos en creyentes de una guerra santa. Esta es la verdad final. Las palabras que elijas creer pueden ser las que construyan la paz o las que desaten el infierno en la tierra. Las palabras son las balas en esta guerra santa. Escucha con atención la retórica que se está usando, porque es la banda sonora de la profecía. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha invocado repetidamente la historia bíblica de Amalek, una nación rival a la que Dios, en el Antiguo Testamento, ordenó a los israelitas destruir por completo, hombres, mujeres, niños y ganado, sin piedad. Al enmarcar a sus enemigos como el Amalek moderno, Netanyahu no está haciendo política, está invocando una orden divina de aniquilación total. Transforma una decisión militar en el cumplimiento de un mandato sagrado, solidificando el apoyo de su base religiosa y de sus aliados sionistas cristianos. Del otro lado, en Irán, la retórica es igualmente apocalíptica. Los llamados a borrar a Israel del mapa no son nuevos, pero ahora los comandantes de la Guardia Revolucionaria amenazan con abrir las puertas del infierno para Tel Aviv. Este lenguaje enmarca el conflicto como una yihad, un deber religioso,
donde el compromiso es una traición y la guerra, una forma de martirio. Pero en medio de los tambores de guerra, susurros de paz intentan ser oídos. Y esta es la verdad que nos da un resquicio de esperanza, la revelación de que el Apocalipsis no es la única opción. En contraste con la narrativa profética, un análisis secular, basado en la lógica y la razón, nos muestra que existen salidas de emergencia. Hay presiones significativas en ambos bandos que empujan contra la guerra total. Irán ha señalado que podría volver a las negociaciones si los ataques cesan. Estados Unidos, Europa y los estados del Golfo están trabajando activamente en canales de mediación para evitar una catástrofe. Internamente, ambos regímenes son frágiles. El gobierno de Netanyahu tiene una aprobación bajísima y la mayoría de los israelíes apoyaría un acuerdo para terminar la guerra. El régimen iraní, por su parte, sabe que su población está descontenta y teme que una guerra devastadora pueda provocar un levantamiento masivo. Hay voces contra la guerra, desde políticos hasta ONGs y figuras religiosas que se oponen a esta locura. Hay un camino hacia la paz. Esta es la encrucijada de la humanidad. Si crees que debemos elegir la paz por encima de cualquier profecía, si crees en la voluntad humana para evitar la catástrofe, escribe, elijo la paz. Que nuestra energía colectiva se sienta en el universo, pero para el creyente en la profecía, la paz es una ilusión. La guerra es el destino. La perspectiva escatológica, la que ve los eventos a través del lente de Ezequiel, interpreta estas salidas de emergencia de una forma radicalmente diferente. Para ellos no son una esperanza, son solo desvíos temporales, distracciones en un camino que tiene un único y fatal destino. La formación de la alianza Rusia-Irán-Turquía, la hostilidad contra Israel, el foco mundial en Jerusalén, no son eventos políticos, son señales, el cumplimiento del guión divino que conduce a una confrontación final e inevitable. Desde esta visión del mundo, buscar la paz es inútil e incluso podría ser visto como oponerse al plan de Dios. Este es el despertar espiritual de los que creen en la profecía. No hay nada que decidir, solo hay que prepararse para lo que está escrito. La colisión es inevitable, y aquí yace el secreto final, el más profundo, el más importante y el más terrible de todos, la profecía autocumplida. El mayor peligro de nuestro tiempo no es que un profeta de hace 2500 años haya predicho con exactitud una guerra del siglo XXI. El verdadero peligro, la revelación definitiva, es que los líderes modernos, creyéndose los protagonistas de ese drama divino, tomen las decisiones que nos lleven a todos a la conclusión catastrófica que la profecía describe. Cuando un líder enmarca una guerra en términos absolutos de bien contra mal, elimina el espacio para el compromiso. Cuando una población cree que la guerra es un deber sagrado e inevitable, la apoya con fervor. La creencia en una guerra inevitable se convierte en el catalizador más poderoso para iniciarla. La profecía deja de ser una advertencia y se convierte en un guión que los actores se sienten obligados a seguir, arrastrándonos a todos al abismo. Hemos llegado al final de este viaje, pero es solo el comienzo de tu despertar. Juntos, hemos rasgado el velo de la historia oficial, desenterrando una alianza prohibida que cambia por completo la narrativa. Hemos decodificado una profecía antigua, viendo cómo el mapa de Ezequiel se superpone con una precisión aterradora a los titulares de hoy. Y nos hemos atrevido a abrir un libro apócrifo, un texto prohibido que nos revela el origen sobrenatural de la guerra misma. La verdad que ahora posees no es solo información, es una herramienta de liberación espiritual. Te libera del miedo que siembran los medios, de la confusión que generan los políticos y de la impotencia de sentirte un simple peón en su juego. Ahora que sabes que la enemistad fue fabricada sobre las cenizas de una amistad secreta. Ahora que has visto cómo las potencias mundiales y las ideologías religiosas mueven las piezas en un tablero que podría conducirnos al Armagedón. Ahora que entiendes que la creencia en la profecía puede ser la fuerza que la haga realidad, la pregunta final, la más importante, es para ti. Ahora que sabes esto, puedes seguir creyendo como antes. Si sientes que algo ha cambiado dentro de ti, si esta revelación ha encendido una llama inextinguible en tu alma,
Entonces sella este momento. Convierte tu comentario en un acto de fe en tu propio despertar. Escribe con toda la fuerza de tu espíritu: estoy listo para la verdad que escondieron. Que tus palabras sean un decreto, una afirmación de que a partir de hoy eliges la conciencia sobre la ignorancia. No estás solo en este camino. Mira los miles de comentarios y siente la energía de una comunidad global que está despertando contigo. Suscríbete ahora para no perderte la próxima revelación. Esto, por increíble que parezca, es solo el principio de lo que tenemos que descubrir juntos. El despertar no es un solo video, es un viaje continuo. No dejes que esta llama se apague. La manipulación es profunda y hay muchos más secretos que necesitan salir a la luz. Continúa tu camino ahora mismo. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla y sigue desentrañando la siguiente verdad prohibida. No esperes. Hazlo ahora. Tu alma te lo agradecerá.